Usías presenta la palabra de Dios, mensajes extraídos de campañas y de programas de radios. Prepara tu Biblia ahí donde estás, en la presencia del Señor. Vamos a compartir, sin perder más tiempo, vamos a compartir palabra del Señor. Gloria a Dios. El Señor quiere hablar a tu vida, quiere hablar a tu corazón. El Señor quiere derramarse en este día. El Señor quiere traer palabra de consuelo, palabra de exhortación, palabra que ha de levantar tu vida. Yo no sé cómo te encuentras el día de hoy. Todos preparando la Biblia. Si tú estás en un remise, en tu auto, escuchando este programa, prepara tu corazón, prepara tu vida. Amén. Esta prédica también va a salir vía internet. Amén. Para aquellos que no nos sintonizan a través de radio, si no nos puedan sintonizar a través de sus celulares, usando la tecnología, usando los medios que el Señor nos ha dado. Como nos dice en Daniel capítulo 12, verso 4, el tiempo del fin, la ciencia se iba a aumentar, la gente iba a correr de acá para allá, y es el tiempo que podamos predicar, que podamos llegar a tu vida como a de lugar, para que tú puedas tener la suficiente fuerza para poder resistir los días que vienen, días, amén, en que el cristiano tiene que ser cimentado en la roca que es Cristo, plantado en la roca que es Cristo. Obra, Señor, en este día. Derrama, Señor, de tu amor. Padre Celestial, vamos a orar todos juntos en el nombre de Jesús. Señor, derrama de tu amor, derrama de tu poder, derrama de tu unción, derrama, Señor, de todo, Señor, tu poder, de tu gracia. Que seas tú, Señor, hablando en el nombre de Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. Derrama, Señor, de tu amor. Derrama de tu bendición. Derrama, Señor, de esa espada de doble filo, Señor, que parte, que rompe el tuétano, Señor. Que discierne aún, Señor, lo más profundo del corazón, que abre las coyunturas, Señor. Usamos ese cuchillo espiritual, Señor, para abrir nuestra vida, para mostrar nuestro corazón. Padre Celestial, derrama de tu amor en cada vida, Señor, en cada lugar, en cada vida, Señor, que nos están sintonizando. Aquellas vidas, Señor, que se han apartado un día de ti, Señor, que se han apartado por diferentes problemas, que el día de hoy no están sintonizando, Señor. Habla, Señor, a su vida. Habla a su corazón para que ellos puedan volver, para que tu pueblo, Señor, el pueblo de Sión espiritual, el pueblo de los gentiles, como nos habla en Romanos 11:11, Señor, pueda volver, Señor. Y habla, Señor, para aquellos que son nuevos, Señor, que recién están caminando, Señor, en tu camino, Señor. Y habla también a aquellos, Señor, que no conocen tu palabra, Señor, para que ellos puedan sentir, Señor, la necesidad de poder escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Vamos a abrir Evangelio de Mateo, capítulo 25, en el verso 1. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 1. Gloria a Dios, todos en comunión con el Señor. Es día de predicación en vivo para poder llegar a tu vida en este día. Gloria a Dios. Mateo 25, verso 1. La palabra del Señor dice de esta manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran imprudentes. Mas las que eran fatuas, traduce la palabra del Señor, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, hablando de las imprudentes. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos junto a sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche fue oído el clamor: el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas.
Y las imprudentes dijeron, amén, las imprudentes dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y la que estaban apercibida entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él le dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice su palabra del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso que es poder compartir la palabra del Señor. Qué hermoso que es poder compartir esta palabra que el Señor nos lleva el día de hoy a poder compartir el Evangelio de Mateo capítulo 25, amén. Poder en su contexto, poder hablar del Señor, poder discernir en el Espíritu Santo de Dios, amén. Poder transmitir el mensaje de Dios como está escrito, sin añadir, sin quitar, amén. Sin traer palabreríos que puedan confundir tu vida, ni poder, amén, poder hablar de nada de lo que está dentro del contexto bíblico, sino poder hablar de los tiempos en que vivimos, tiempos apocalípticos, tiempos finales, tiempo que el Señor se está derramando en estos tiempos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que me escuchas del otro lado. Puedes decir también amén. En el nombre de Jesús. La palabra amén significa que así sea. Amén. Que el Señor quiere derramarse en este día. Amén. El Señor quiere derramarse en el nombre de Jesús en este día. Tenemos 184 significados, amén, acerca del aceite. El aceite ciertamente simboliza la unción del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Amén. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 eran imprudentes, dice la palabra del Señor. Cuando hablamos de vírgenes, hablamos de cristianos. Amén. Hablamos de cristianos, amén, refaccionados, de cristianos llenos de unción. Cuando hablamos de vírgenes, hablamos, amén, de cristianos preparados, llenos de unción, hijos e hijas de Dios. Amén. Cuando hablamos de vírgenes prudentes, hablamos, gloria a Dios, de personas convertidas en el Señor, personas que cuidan su vida delante del Señor. Amén. Y eso es importante poder recalcar. Amén. Vírgenes santas. Amén. Vírgenes preparadas. Vírgenes que están lavando su vestidura todo el tiempo. Amén. Cuando hablamos de vírgenes, hablamos de Apocalipsis 14, verso 4. La palabra del Señor dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, dice su palabra del Señor.
Amén. Cuando hablamos de vírgenes prudentes, hablamos de cristianos que han cuidado su vida, cristianos que han cuidado sus labios, cristianos que han vivido una vida en Cristo Jesús. Cuando hacemos referencia que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes prudentes y 10 vírgenes insensatas. Las insensatas, dice su palabra, amén, que no juntaron aceite, no se llenaron de la unción del Espíritu Santo en estos tiempos de gracia en que vivimos. Dice su palabra, entonces el reino de los cielos en aquel tiempo futuro, tiempo ya que ha de venir la consumación de nuestro Dios, que Él ha de traer juicio, ha de impartir su juicio a la humanidad. Hablando de la iglesia, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Cuando habla de 10 vírgenes, habla de 10 vírgenes santas y puras. Pero 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. Había algo importante en esas 10 vírgenes, que 5 tomaban la unción del Espíritu Santo al Evangelio, lo tomaban en serio, lo tomaban con amor, con decisión, con visión, con convicción. Mas las 5 imprudentes eran mujeres imprudentes, mujeres que no se llenaban del Espíritu Santo de Dios, vivían una vida cómoda, una vida alejada de Dios, tenían el título de cristiano, tenían el título de hijos de Dios, pero vivían apartados de las cosas de Dios. Mas el Señor hace referencia a 5 prudentes y 5 imprudentes. Está hablando a la iglesia del Señor, está hablando a la iglesia del Señor, está hablando al cuerpo vivificado, al cuerpo regenerado en Cristo Jesús. Quizás cuántos años llevas en el camino del Señor. Llevas 10, 20, 30 años en el camino del Señor y todavía no has podido discernir la palabra como está escrita. No puedes predicar su palabra, no puedes vivir una vida de fe, sino que vives en tentaciones, vives cayendo, vives todo el tiempo volviendo atrás, no llevando una vida conforme a la voluntad de Dios. Mas el Señor dice, salieron a recibir al esposo, tomando sus lámparas, salieron a recibir. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran imprudentes. Las que eran imprudentes, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite. Las que eran, dice su palabra, amén, fatuas, traduce la Reina Valera 1601. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La lámpara simboliza el cuerpo. Amén. Nuestro cuerpo es la lámpara. Amén. Y el aceite es el Espíritu Santo de Dios, que necesita de ese aceite para poder alumbrar. Necesita de la unción. Por eso el Señor dijo, yo soy la luz de este mundo y vosotros sois luminares. Pero el pueblo, el Hijo del Señor que no tiene la unción del Espíritu Santo, el aceite, no puede alumbrar. Anda en oscuridad, anda en las obras infructuosas de las tinieblas. Amén, anda en las obras que no puede entender, porque le son, amén, le son de ocasión de pecado, le son piedra de tropiezo, como dice su palabra. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 4, dice la palabra del Señor, mas hermano, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche, ni de las tinieblas. Dice, yo soy el que soy, nuestro Dios nos anuncia de esa manera. Él dice, no andéis en tiniebla. Y estas imprudentes que no tomaron consigo aceite, vivían en el camino del Señor, vivían, amén, vivían, decían gloria a Dios, quizás, aleluya, se congregaban, pero no tenían la unción del Espíritu Santo. Es como tener un vehículo y poder salir a tal lugar y no echarle nafta. Ese vehículo en cualquier rato se va a parar. Lo mismo pasa con los cristianos. Cristiano que no tiene la unción del Espíritu Santo tiene una vida de muerte,
Mas su palabra dice en Apocalipsis: mas tienes nombre que vives, pero estás muerto. Amén. Es la palabra del Señor el día de hoy. Estás muerto. ¿En qué? En las obras que haces para el Señor. Amén. Recorres a las obras muertas, a las obras de la carne, como nos abre en Gálatas 5:16 en adelante. Las obras infructuosas: adulterio, fornicación, lascivia, contienda, ira, disensiones, pleitos. Amén. Es lo que dice el Señor. Salieron, dice, las imprudentes. Amén. Y dice su palabra del Señor: salieron a recibir al esposo. ¿Y quién es el esposo? Cristo Jesús es el esposo de la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor ya no es un cuerpo, ya no es una casa de madera, una casa de bloque, una casa de ladrillo. Como tú te puedes imaginar el templo, la casa de Dios, como muchos malentienden. Primera de Corintios 3:16 dice la palabra del Señor: ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo del Dios Altísimo y que Dios mora en vosotros? Cualquiera que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Amén. Tú eres templo. La iglesia del Señor es un cuerpo vivificado, es un cuerpo que vive, es un cuerpo vivo. Y es el Señor a quien habla. Dice la palabra: 5 de ellas eran prudentes. Amén. Y 5 imprudentes. Las que eran imprudentes, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, junto a sus lámparas. ¿Por qué? Porque sabían que la lámpara era necesario. Para recibir al esposo era necesario poder tomar la lámpara, tomar la unción del Espíritu Santo, como nos dice su palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, que nosotros somos cuerpo y alma y espíritu. También el aceite es el Espíritu Santo de Dios, es la fuerza vivificada, la potencia de Dios, así como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tú crees en Dios, también crees en el Hijo y también vas a creer en el Espíritu Santo. No puedes creer solamente en Jesús, porque hay muchas religiones que se han levantado y que es solamente Jesús. Amén. Y hay religiones también que se han levantado y que es solamente Jehová, que solamente Dios, el Padre solamente, y a Jesús y al Espíritu Santo lo hacen a un costado. Pero déjame decirte que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Amén. Si tú quieres agradar a Dios, vas a agradar al Padre, vas a agradar al Hijo y vas a agradar al Espíritu Santo de Dios. No puedes agradar solamente a Jesús. Amén. Porque dice su palabra que el que ama a mi Hijo, yo también lo amaré, dice el Señor. El que honra a mi Hijo, yo también lo honraré. Y ahí está también el Espíritu Santo. Y dice su palabra que ellas salieron. Amén. Pero no tomaron la unción, no tomaron ese aceite de la unción del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron en sus vasos junto a sus lámparas, porque sabían que al esposo únicamente le iban a agradar llenos de unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice su palabra: y tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Amén. ¿Cuánto tiempo lleva? Dice su palabra que no tengamos en tardanza su venida, como algunos tienen por costumbre. Algunos dicen que hace 2000 años el Señor vino a la tierra y Él prometió que iba a venir, y hasta el día de hoy no viene. Y saldrán los burladores de los últimos tiempos que dirán: ¿Dónde está el arrebatamiento? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que decía que iba a arrebatar a su pueblo? Son 2000 años. Pero recordemos que su palabra dice: ¿acaso ignoráis que un día para mí es como 1000 años para vosotros? Amén. Hace 2 días el Cordero de Dios fue crucificado en la cruz del Calvario, en los tiempos de Dios, en la eternidad, donde se detiene, donde se dilata el tiempo. En la eternidad de Dios solamente estamos viviendo 2 días para el Señor. Por eso su palabra dice que nosotros somos como una humareda que se dispersa en el aire. Imagínate cuánto puede vivir el hombre para Dios. Si haces un cálculo, 2000 años. Amén. Son 2 días para el Señor. Imagínate cuánto vive el hombre. Somos minutos, somos segundos para el Señor. Amén. Y aún así el hombre es arrogante, el hombre es soberbio.
El hombre, amén, tiene esa soberbia. Amén, ese corazón de Satanás cuando se infla, se llena de orgullo por el dinero, ya sea por lo que tenga. Amén, como nos habla en Ezequiel capítulo 28, cuando nos habla de Satanás, que él infló su corazón. Amén, y dice su palabra: más tardándose, cabecearon todas y se durmieron. El Señor tarda. Amén. ¿Cuánto tiempo? Quizás tú estás predicando, ya directamente no quieres predicar la venida de Dios, porque cuando tú predicas la venida de Dios es causa de burla, todos se ríen. Y aún en estos tiempos que vivimos, tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, ya se ha dejado de predicar a Dios, ya se ha dejado de predicar el evangelio de Jesucristo y su segunda venida. Mas han cambiado a Jesús, la venida del Señor, por el dinero. Y ahora podemos ver a través de muchos canales, incluso canales de internet, de YouTube, amén, cómo sacan el pañuelo santo, el pañuelo de la unción, el chicle de la unción, amén, el zapato de la unción. Más creen en los zapatos, creen en los hombres, creen en la ropa de la unción, mas han dejado de creer en Jesucristo, en su venida. Pero el Señor dice que tardándose cabecearon, se durmieron. ¿Cuánto tiempo llevas? Amén. ¿Cuánto tiempo llevas quizás esperando la venida del Señor? Y quizás te has sentido un poco agobiado, entristecido, porque quieres que el Señor venga. Mas el Señor no retarda su venida por amor a nosotros. Yo te hago una pregunta ahora. Si el Señor llega a venir ahora, ¿estás preparado? ¿Tu familia está preparado? ¿Tus hijos están preparados? Mira a tus hijos ahí en tu interior, cierra los ojos un poquito. Mira a tus parientes, mira a tus familiares, mira a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa. ¿Tú crees que ellos están preparados? El Señor tarda su venida, pero su palabra dice que Él no tarda su venida como algunos tienen por entendido. Mas para Él son 2 días, para nosotros son 2000 años. Quizás te sientes abatido, te sientes entristecido, porque a veces con los problemas que pasan, los problemas que vienen, quieres irte ya a la presencia del Señor. Dices: Señor, ¿por qué esta generación tan mala, tan perversa? Llévame, Señor, quiero irme contigo. Pero si tú piensas solamente en tus familiares, tú te vas a dar cuenta que necesitas un poquito de tiempo para que ellos puedan entender tu palabra. Amén. Dice que estas se durmieron, las 10 vírgenes se durmieron. Dice la palabra: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: el esposo viene, salid a recibirla. Y ese clamor que escucha, cuando hablamos de clamor, hablamos de un llanto, hablamos de un gemido, hablamos de la voz que escuchas quizás en las calles, en las campañas, diciendo: Cristo viene, preparaos. Y ese es el clamor que estás escuchando el día de hoy. Cristo viene. Cristo viene por tu vida. Cristo viene no tan solamente por tu vida, porque quizás tú luchas porque en la economía te va mal. Quizás tú luchas porque tienes problemas. Pero yo te invito a que puedas ir al África, puedas ir a lugares donde están siendo bombardeados, como Siria, Irak. Tú puedas ver esos lugares, cómo mueren los niños a través de las bombas que largan. Esa tristeza que el Señor está sintiendo en estos tiempos. Hay tristeza en la tierra está gimiendo. La tierra está gimiendo por la presencia del Señor. Esos llantos, esas lágrimas, los niños, las jovencitas que son robadas para prostituirse, llevadas a lugares clandestinos de prostituciones, donde le hacen trabajar noche y día a base de drogas. Ellos sí conocen lo que es el dolor. Por eso el Señor viene, porque el Señor está sintiendo en su corazón que la humanidad se ha olvidado de Él. ¿Por qué cree que la humanidad está así, de esta manera el día de hoy, en estos tiempos que vivimos? Porque se han olvidado de Dios. Han dado vuelta la espalda, han dado la espalda a Dios, a Jesús de Nazaret, al Espíritu Santo. Ya no escuchan su voz. Mas ahora son seguidores de hombre, seguidores del dinero, seguidores de su propio conocimiento, de su propia sabiduría, de su propio egoísmo, de su propio egocentrismo. La humanidad va a perdición, como dice su palabra.
y tardándose cabecearon. Amén. Y dice la palabra del Señor: y a la medianoche fue oído un clamor: salid a recibirle, el esposo viene. El esposo viene por tu vida. El esposo viene por tu familia. El esposo viene, y yo creo que a través de esta prédica tú ahora vas a empezar a predicar, porque esto es un sacudón, es una advertencia que te tienes que mover en Cristo Jesús. Tienes que ir a predicar a tu familia, tienes que ir a llevar la palabra, orar, clamar, hacer rodillas, quebrar la rodilla endebles que uno tiene, y poder ayunar por esas vidas que necesitan del Señor. Y no tan solamente esas vidas, sino miles de vidas que están hoy clamando por el Señor. Tú eres una arma fundamental. Tú que me escuchas en este día, tú eres una alma fundamental, una arma que puede ser de destrucción para las fuerzas espirituales de maldad. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales que vagan en la región celeste. Y tú, si te pones en la mano del Señor, tú eres instrumento precioso, instrumento que puede destruir las fuerzas espirituales en el barrio en que vivas, en el lugar en que vivas. Tú vas a predicar en ese lugar, porque el Señor un día te ha de pedir cuenta por esas almas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y dice su palabra, enderezaron sus lámparas. Gloria a Dios. Se levantaron, y las imprudentes dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron diciendo: ¿por qué? Para que nos falte a nosotras y a vosotras, id ante a lo que venden y comprad para vosotras. Llegarán tiempos, aquellos que no se preocupan, aquellos que llevan una vida carnal, una vida perdida, una vida a medias, el doble ánimo, el doble amor. Dice su palabra que no se puede amar a dos señores, porque aborrecerías a uno y amarías al otro. Aquellos van a decir aquel día: mis lámparas se apagan, no entiendo, no comprendo la palabra de Dios. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Analiza tu vida. Es palabra espiritual. Es palabra que está recorriendo tu vida, que está rompiendo tu corazón, que está entrando a tu corazón. Si tú lo dejas, esa palabra está rompiendo tu alma. Esa palabra que está rompiendo en este día tu corazón. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Aquellos se van a dar cuenta que han vivido una vida media. Dice que estas 5 vírgenes se dieron cuenta que no había unción en su vida, y le dijeron: dame de tu unción, dame de tu poder. Y van a ir y se van a hacer imponer las manos, como hoy en día lo hacen. La triple unción, la 4 unción, la 3 unción. Creen que el Señor, que el hermano le va a pasar la unción. La palabra del Señor dice en Hechos de los Apóstoles que cuando eran bautizados, aquellos que creían en el Señor, como nos habla en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, mas los discípulos le imponían la mano y eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero había algo: ellos creían. Quizás por los años, por los problemas, por las durezas, por las peleas, por el crecimiento, por tu niñez, se ha creado un corazón en tu vida, un corazón duro, un corazón de piedra que se ha ido convirtiendo en algo, una costra, una carne dura, un nervio, y que eso no deja que tú puedas buscar al Señor. No deja que la unción del Espíritu Santo se derrame sobre tu vida, a través de tu niñez, a través de tu vida, a través que tus padres te han hecho daño, te han marginado, han abusado de ti. Quizás tú que eres niña, que me escuchas en algún lugar, o eres ahora una adolescente, una mujer, no te has dado cuenta. Tú has reconocido al Señor, vives en el Señor, pero hay un dolor en tu corazón que no te deja romper ese vaso, que esta mujer cuando rompió el vaso del alabastro,
esta prostituta cuando rompió ese vaso, ese perfume de aceite, de perfume de nardo puro, y ungió al Señor. Ese nardo puro estaba hecho de escalamita, de un mineral que se encuentra en Israel, un mineral duro. Amén. Y ese vaso de alabastro rompió, quebró, y eso es lo que quiere el Señor, que rompas tu corazón. Así la unción del Señor puede entrar en tu corazón, únicamente rompiendo, liberando ese mineral que hay en tu corazón, liberando todo lo que hay adentro de tu corazón, liberando lo más profundo de tu vida, lo que te duele, lo que te aqueja, lo que te lastima. Porque a través de la oración, a través del confesamiento, a través de poder escuchar su palabra, y si deja que esta palabra en lo espiritual pueda entrar a tu corazón, tú vas a entender lo que el Dios eterno está hablando a tu vida. Estas 5 vírgenes imprudentes se dieron cuenta. Cuando el Señor estaba ya a las puertas, ya estaba viniendo, se dieron cuenta que no había unción en ellos, que solamente habían escuchado la palabra quizás de oído. Y hay muchas vidas en las iglesias del Señor en estos tiempos que escuchan solamente. Les agrada la palabra de Dios, pero esa palabra nunca entra a tu vida. Mas el Señor quiere que la palabra de Dios tome fuerza. La palabra de Dios sea una palabra vivida en tu vida. Que la Biblia, que el verbo de Dios, como nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Quiere entrar a tu corazón. Como nos dice también en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Aquí yo estoy a la puerta y toco. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo y Él conmigo, dice tu palabra. Él está tocando la puerta. Él está tocando la puerta de tu corazón, y quizás tú miras para todos lados y dices, ¿dónde tengo una puerta? Tú eres templo de Dios. Recuerda lo que dice 1 Corintios 3:16. Tú eres templo, y el templo tiene puerta. El templo tiene ventana. Y ese templo, esas puertas te comunican al atrio interior, así como hay en el reino de los cielos, como había en los templos, amén, que fueron construidos en la edad, amén, pasada, en los tiempos de Dios, en los tiempos de Moisés, en los tiempos, amén, pasados. Así el Señor ha creado un templo, pero ese templo ha sido modificado, ese templo ha sido convertido en espiritual. Ya no podemos depender de un templo hecho por manos de hombre. Muchos quizás dirán, pero me voy a tal templo porque ahí está Dios. Error. Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Dios habita en tu corazón, y Dios quiere entrar el día de hoy en tu corazón. Quizás tú lo dices, tú dices, el Señor está en mi corazón, te golpeas el pecho, pero en tu corazón hay mentira, hay adulterio, hay fornicación, hay tantas inmundicias, hay robo, hay mentira. Amén. ¿Cómo puede habitar el Señor en tu corazón? Mas el Señor te pide hoy que limpies tu corazón, que limpies tu alma, porque Él quiere depositar de ese aceite. Dice el Señor que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque se rompería el odre y largaría todo el vino. Amén. No se puede poner remiendo nuevo en un trapo viejo. Quizás tú tienes una remera vieja y quieres ponerle un remiendo nuevo. Ciertamente el remiendo tiraría del trapo viejo y ese trapo se rompería. Lo mismo en nuestra vida. No se puede. No se puede. El Espíritu Santo de Dios no puede habitar en un templo contaminado, en un templo lleno de ira, en un templo a media, en un templo sin la llenura del Espíritu Santo. El Señor quiere habitar en un templo limpio, en un templo que confiese al Señor que Él es Dios, como nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Que el Señor a todos aquellos que le reconocieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos. Amén. Y tu palabra dice, amén, dice su palabra. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, enderezaron sus lámparas, y las imprudentes dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, danos, porque vamos a perecer, porque nuestras lámparas se apagan. No había unción, no había nada en esa vida. La lámpara se apagaba, no había luz. Quizás hacían destello de luz y destello en la oscuridad, destello de luz, y andaban en la oscuridad, y no podían pararse, no podían enseñar a sus parientes, no podían vivir una vida conforme al Señor. Amén. Y dice su palabra,
mano de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron diciendo, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Mas las prudentes respondieron diciendo, ¿por qué? Para que nos falte a nosotras y vosotras, a los que venden, y comprad para vosotras. Dice su palabra, que en los postreros tiempos llegarán comezón. Amén, de oír la palabra de Dios. Hambre, pero no hambre de pan. Sed, no sed de agua, sino de la palabra de Dios. Correrán de oriente a occidente, mas no la hallarán. ¿Cuántos dicen amén? En esos tiempos de la prueba de la iglesia del Señor, cuando la iglesia sea perseguida, la iglesia pase el zarandeo, esté pasando el zarandeo, la persecución, muchos van a querer prepararse, pero ha de ser tarde. No han de tener la suficientemente fuerza para poder retener el evangelio de Jesucristo. Así como lo negó Pedro a Jesús antes que cante el gallo 3 veces, así muchos lo van a entregar, porque dice su palabra que en los postreros tiempos el hermano entregará al hermano, el padre entregará al hijo y el hijo entregará al padre por salvar su vida. Habrá persecución, habrá la gran tribulación. Amén, mas el Señor te dice en este día que tienes que prepararte para no poder llegar como esta virgen. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras y a vosotras antes a los que venden, comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban, dice su palabra del Señor, ocurrió algo hermoso para aquellos que vivían en el cristianismo, para que vivían en la fe de Jesucristo, y terrorífico para aquellos que vivían tibiamente. Amén, dice la palabra, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amén. ¿Qué ha ocurrido? Vinieron las imprudentes buscando. Amén. Después de haber ido a diferentes lugares para que le enseñe la palabra de Dios, a recibir la unción, vino el esposo y las arrebató. ¿A quién? Aquellas que estaban preparadas, aquellas que estaban listas. Amén. Aquellas que estaban llenas del Señor. Amén. Aquellas que estaban cada día lavando sus vestiduras. Aquellas que estaban viviendo una vida de fe, viviendo una vida de amor, viviendo una vida del Señor. Amén. Llegó el día de las bodas del Cordero. La palabra del Señor dice, gloria a Dios. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 19 y lo vamos a leer en su contexto completo para que tú puedas entender. Apocalipsis capítulo 19, la palabra del Señor dice, después de esto oí una gran voz del cielo, una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y su palabra dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo, amén, es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, dice su palabra. Y es la promesa, amén, mientras ellas iban a comprar, verso 10 del capítulo 25. Mientras ellas iban a comprar, mientras ellas iban a preparar, el esposo vino, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Yo te invito a que abramos, amén, el libro de Daniel, capítulo 12. Vamos a entender otro aspecto bíblico. Las que estaban apercibidas, mientras lo buscas, capítulo 12, Daniel. Mientras las que estaban apercibidas, para aquellos que habían vivido una vida de lino fino, lavando su vestidura todos los días, el Señor vino y se las llevó. Yo no sé cómo te encuentras el día de hoy. Quizás te encuentras lleno de problemas, lleno de aflicciones, lleno de pruebas, pero aún retienes su palabra, aún retienes su amor, retienes esa palabra que te alimenta cada día como oveja del redil. Hay una promesa, y dice la palabra del Señor que los 24 ancianos se postraron para adorarlo. Se postraron para adorarlo al Señor. Apocalipsis 19:4. En su texto, en su contextura textual. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Quizás esta palabra ha roto tu corazón, está rompiendo, está perforando tu corazón. Hay una promesa, pero dice que aquellos que habían entrado a la boda del Cordero, dice que no se halló mentira en su boca. Eran personas, eran almas que retenieron su palabra, que fueron probados, que fueron quemados en el fuego del Espíritu Santo, en las pruebas, en las tribulaciones, pero aún así mantenieron su dignidad, aún así mantenieron su fidelidad al Cordero. Ellos estaban en la presencia del Señor, aquel lugar donde ya no vamos a sufrir más. Quizás hoy estás atribulado por un problema, por una enfermedad, por tu pariente, porque hay deudas, hay problemas de diferente índole, quizás no te alcanza para dar de comer a tus hijos. Pero hay una promesa, solamente debes clamar, como dice en Jeremías: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero debes permanecer. Su palabra del Señor dice, Daniel capítulo 12, verso 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los siglos de tu pueblo, hablándole a Daniel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después, y hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallaren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas de la eternidad. Y le dijo a Daniel: tú, Daniel, pero cierra estos libros amén, y séllalo hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Es
palabra para Daniel. Se multiplicarán los tiempos. Se había de multiplicar la ciencia. Iban a pasar mucho tiempo. Si hablamos de Daniel, en los cálculos bíblicos que tenemos, hablamos de 534 años antes de Cristo, según los cálculos que se han hecho en la Biblia. 534 años cuando el Señor le habló en profecía a Daniel. Si contamos 2000 años para adelante, estamos hablando de 2534 años. Y podríamos decir 2 días para el Señor y una par de horas. Quizás te encuentras quebrado con esta palabra. Quizás te encuentras en este día. El Señor le dijo, pero en el tiempo del fin se levantará el gran príncipe. Amén. Uno de los ángeles a recoger al pueblo. Y todos aquellos que durmieron en Cristo Jesús serán levantados. Y los que no durmieron también en Cristo Jesús serán levantados para vergüenza perpetua. El tiempo del fin. Pero será, dice su palabra, gran tribulación como nunca la ha habido. Quizá tú ahora te encuentras en problemas. Yo no sé del lugar que te encuentras, pero hay una promesa para ti. Quizás has perdido un familiar, un ser querido. Como lo compartía cierto hermano, le decía, esto no es un adiós, sino es hasta pronto. Así es la muerte de aquel que muere en Cristo Jesús. Quizás tú estás sufriendo por algún familiar. Debes tener la fe, la convicción que lo vas a volver a ver. Que dentro de poco tiempo, no sé cuánto, según como se den conforme a las profecías bíblicas. Pero para el pueblo de Dios hay un punto pivote, hay, amén, en relación a la palabra, hay enseñanzas bíblicas que nos dan el comienzo de las profecías. Y la profecía más grande que tiene que cumplirse es el microchip a nivel mundial. Pero ¿estás preparado? ¿O vas a correr como aquellas vírgenes? Dice la palabra del Señor que después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él le dijo, de cierto os digo que no lo conozco. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Haciendo mención, poniendo un punto y aparte. De cierto os digo que no lo conozco, dice el Señor. Qué terrible será aquel día, cuando tú te enfrentes al Cordero. Cuando dice que ellos golpeaban la puerta, no hablaban el Señor, amén. Dice la palabra, y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, la que estaban apercibida, entraron con él a las bodas y se cerró las puertas. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Respondiendo él dijo, de cierto os digo que no conozco. ¿Cómo van a saber que hay una puerta? Porque ellos conocían el Evangelio, pero nunca se preocuparon. Nunca se preocuparon por predicar a la familia. Nunca se preocuparon por buscar la llenura del Espíritu Santo. Nunca se preocuparon en tomarle importancia a la palabra de Dios. Nunca se preocuparon en llevar una vida santa en Cristo Jesús, sino vivían una vida conforme al mundo y una vida conforme a Dios. Una vida en el mundo, un pie en el mundo, un pie en el Señor, otro pie en el mundo y así sucesivamente. Y usaban esta palabra que muchos lo usan y que es algo natural, que mucha gente lo usa como diciendo, nadie es perfecto, todos pecamos. Meten todo a la bolsa para justificarse. Pero Señor, de ninguna manera te va a llevar si tú no vives una vida de fe. Ellas vinieron, oraron, clamaron, golpearon la puerta, mas el Señor le dijo, no la conozco. Más abajo dice, y te está hablando a ti en esta palabra, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Yo te invito, ahí como estás, podamos orar al Señor. Yo te invito, podamos orar al Señor. Yo no sé en el momento que tú te encuentres, te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás. Si estás conduciendo, puedes hacerte a un lado, puedes parar un ratito, darle ese tiempo al Señor, dale ese tiempo al Señor. Porque va a llegar el día, va a llegar el día, va a llegar aquel día en que el Señor venga y no te encuentre preparado. Obra, Señor. Obra, Señor. Va a llegar aquel día en que el Señor venga y no te haya preparado, y no tan solamente no le haya preparado a ti, sino no te haya preparado a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa. No los haya preparado. Va a llegar ese día. Pero qué hermoso que es poder decirle al Señor en este momento, decirle: Señor, perdóname. Aún, Señor, tengo oportunidad. Él te está dando la oportunidad de este tiempo de misericordia, esta hora. Este tiempito te está dando el Señor. Tú que me escuchas, quizás a lo lejos, a lo cerca, puede ser el último día. Quizás tú tienes planes para mañana, para la otra semana, pero no sabes si vas a llegar. Quizás tú tienes un planes para hacer ciertas cosas en tu vida, pero no sabes si vas a llegar. Hoy, esta noche, el Señor puede entregar tu vida. Pero qué bueno sería poder entrar a esa Sion celestial, como nos dice en Hebreos 12, 22 en adelante. Entrar a ese lugar santísimo, entrar a ese lugar donde el Señor tiene preparado para ti, para tu esposa, para tus hijos. No importa cómo hayas vivido hasta el día de hoy, hoy puede ser tu día. Hoy puedes entregar tu vida al Señor. El Señor hoy promete limpiarte. Mañana ya no habrá nada en tu vida. De acá de unos par de minutos ya no habrá pecado en tu vida. El Señor quiere limpiarte. Pongámonos a cuenta. Habla tú, justifícate, dice el Señor. Mas yo iré. Cíñete los lomos y habla con el Señor. Dile: Señor, ya no quiero vivir así. Yo te pido perdón. Yo te pido perdón, Señor. Señor, yo te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor, si he vivido como una virgen imprudente, sin reconocerte, Señor. Me he apartado quizás de tu camino, Señor, o he estado congregándome, pero me he apartado. Quizás no me he estado congregando, Señor. He estado llevando una vida media, Señor. Y el mundo, Señor, ha inundado mi corazón. Ha afligido mi alma, me está destruyendo, Señor. Yo quiero volver a ti, Señor, te acepto nuevamente en mi corazón, me reconcilio contigo, dile, Señor. Para aquellas vidas que no nos conocen, tú puedes también aceptarlo, Señor. Recuerda que dice su palabra: en lo que estaban inscritos en el árbol de la vida, ellos tuvieron ese lugar en el reino de los cielos. Y hoy el Señor quiere anotarte, ya sea como te llames, Julio, Norma, Daniel, Ezequiel, Jeremías, como te llames. Dile: Señor, anota mi nombre. Yo te acepto en mi corazón como mi Dios y Salvador. Anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Apresúrate, son los últimos tiempos. Apresúrate, dile: Señor, hoy quiero entregar mi vida. No importa cómo te encuentres, no es importante lo que tú le puedas dar a Dios, sino lo que Él pueda hacer en tu vida. Pero quizás tú dirás: pero yo estoy mal, estoy en el adulterio, en la borrachera. No, si Dios no me va a aceptar así. Él te acepta como tú eres, porque Él quiere cambiar tu vida. Solamente déjale entrar. Quiebra tu corazón. Dile: Señor, yo limpio mi corazón, te entrego todo. Ya no quiero más, Señor. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero vivir en esta tristeza. Ya no quiero vivir en este dolor. Te amo, Señor. Y yo prometo, Señor, dile,
servirte, buscarte en ayuno y en oración hasta la eternidad, Señor, hasta que tú vengas. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Dile gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy, papito amado, en el nombre de Jesús, por hablar a mi vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Si has sido bendecido con esta prédica, contáctanos a este ministerio y que Dios te bendiga.